Hace pocas horas terminó en China la reunión del G20, el grupo de países avanzados y emergentes que hoy maneja o es el grupo de referencia más importante para la economía global. Allí estuvo la Argentina, allí estuvo el presidente Mauricio Macri, porque la próxima reunión del G20, se anunció allí, se va a hacer en el país en el 2018 y este será, bueno, entre otros, el tema de esta noche en Asuntos Públicos, porque Silvia Mabel la tenemos aquí. Bueno, Silvia acaba de volver de China con muchísima información. Silvia, visitaste fábricas, estuviste con empresarios, vimos una entrevista tuya en Clarín a un empresario chino, dueño de un emporio, que tiene muchos problemas con los sindicatos, ¿no? Sí, es importante que Silvia, ¿cómo te vamos a escribir? No les gustan nada los sindicatos a los chinos, no. Bueno, no les gusta nada. Porque el problema empresarios promedio. Porque el tema es que mientras Macri estaba en China, aquí en Buenos Aires hubo muchas protestas contra China, en el sentido de que hubo presiones para que la Argentina no la considerara un país con una economía de mercado, porque se temen las importaciones chinas. Es decir, hay una relación, uno podría decir casi esquizofrénica con China, porque China hoy es el segundo mayor socio comercial de la Argentina, el primer prestamista financiero. Exacto. Pero por otro lado es un gran competidor en productos como acero, por ejemplo, bueno, ni que hablar de los productos de consumo, las importaciones de baratijas o no tan baratijas, textiles, electrónicas, etcétera. Es una relación muy difícil. ¿Qué dicen los chinos de esto? Con todas las diferencias culturales que hay, ¿qué te dijeron? Bueno, a ver, primero China considera a la Argentina un socio estratégico. Para ellos bueno, es pero eso se le dice a todo el mundo. No. Claro. La palabra estratégica ¿sí? No la utilizan, digamos, en vano. Okay. Una cosa es decir socio, por lo menos lo que aprendí allá. Ajá. Una cosa es decir socio, que sí se le dice a todo el mundo. Socio comercial es la segunda manera. Y socio estratégico implica otro tipo de relación. Ellos también son socios estratégicos de Brasil en una relación que supo construir muy bien el kirchnerismo y el presidente Lula cuando era presidente en Brasil, y continuó Dilma Rousseff. Ellos, a ver, ¿qué significa? Es una relación de nuevo tipo, distinta a la relación que tienen, por ejemplo, en África, donde se los acusa de neocolonialismo. Saben que América Latina es un continente diferente, quieren expandirse a esta región, tienen una concepción muy, digamos, de imperio. O sea, cuando vos hablas con los dirigentes chinos, empresarios, ministros, ellos hablan en función del peso de China en el mundo y de escalar hacia fronteras afuera del enorme continente que tienen hacia adentro. Digamos, son 1.400 millones de personas, no solo eso, digamos, sino que son, además de ser el 22% de la población mundial, tienen un gran problema, es que solo poseen el 8% de la superficie cultivable del mundo. Entonces ahí tienen un problema serio. Objetivo. Entonces, pero desde ese lugar ellos se plantean estar en posiciones estratégicas y sobre todo en el área, en países que puedan proveerlos de recursos naturales. Alimentos a gran escala. Es el caso de Argentina, también el caso de Brasil. Ahora, no solamente nos ven como eso, y por eso han tejido una relación especial, por eso a Axel Kicillof no le costó ningún esfuerzo llamar por teléfono al presidente del Banco Central chino cuando la Argentina estaba en problemas y pedirle nada menos que 11.000 millones de dólares para, como un intercambio de moneda para que China evitara una catástrofe a la cual se dirigía la Argentina en medio de una corrida financiera grave, ¿no? Sí, es decir, dólar o yuanes que todavía hoy están en la reserva del Banco y que Central. se van incrementando y que además Prat Gai y Sturzenegger los van refinanciando, no es que se los tuvimos que devolver inmediatamente. Y que no nos ofendimos por esta decisión. No nos ofendimos para nada, no. O sea, a ver, primer punto, China nos considera socio estratégico, la sorpresa es Macri considera a China un socio estratégico.
Segundo punto, Xi Jinping tuvo hacia Macri y hacia la Argentina, digamos, durante la reunión del Grupo de los 20, una atención diferencial. Lo destacó por encima del resto de los jefes de Estado que estuvieron allí. Y en su discurso dijo, no solo que la Argentina era su socio estratégico en América Latina, desplazando, incluso poniéndolo por encima, obviamente, de Temer, que fue, pero muy debilitado, sino que además como lo eligió como su socio en todo el continente. Y por otro lado, curiosamente, celebró que Argentina haya resuelto dos cosas: la deuda con los bonistas, tal vez pensando en los 11.000 millones que están en el Banco Central, y por otro lado, su regreso al mundo. Es decir, ¿qué quiso decir con regreso al mundo? Obviamente la apertura de la economía, es decir, el tema de las importaciones. Ahora, ¿qué le interesa a China vendernos? Realmente la gran sorpresa en China es que China ya no hace más baratijas. China se ha propuesto como país ser el número 1 en empresas de tecnología y de maquinaria pesada. En fábricas que son realmente, Pablo, nosotros como periodistas tenemos la suerte de conocer otras fábricas en otros lugares del mundo. Y por ejemplo, las fábricas de maquinaria pesada en China no tienen nada que envidiarle a las fábricas alemanas, robotizadas con 300 robots, con sus depósitos just in time, totalmente robotizados, donde van los carritos, toman la pieza, la llevan justamente a donde esté el operario que la va a colocar y después va otro robot que la va desplazando. Es decir, algo... Una de las cosas que apareció últimamente es que China está empezando a faltar mano de obra y además los salarios ya no son de centavos, son salarios ya importantes y por eso los empresarios chinos están robotizando a gran escala. En gran escala. $1.300 promedio, por ejemplo, paga el grupo SANY, que es un fabricante de maquinaria muy sofisticada de construcción. Un dato, por ejemplo, la grúa que sacó la cápsula, ¿se acuerdan de los 33 mineros chilenos? Sí. Era una grúa china, porque era la única que tenía soportada sobre orugas el tamaño y la densidad suficiente como para poder extraer esa cápsula a los metros en los cuales estaba profundamente. Las maquinarias que apagaron el desastre de Fukushima en Japón, ¿se acuerdan? Sí, con el tema de la central atómica, fueron chinas. Es decir, eso nos da una idea dónde están parados. Lenovo es China, Huawei es China, es decir, ya pasaron a otra escalada. Lo que en su momento hicieron los japoneses, ¿no? Claro. O los coreanos, empezaron fabricando textiles o plásticos. Todas esas industrias ahora están en Vietnam, en Camboya. Claro, además, ¿no? eso se relaciona con el propio crecimiento del mercado interno chino. Si el aumento de salarios tiene que ver también con que si necesitan una expansión de su propio mercado interno, que es muy grande, los salarios de monedas ya no podían funcionar más. Se han dado una política justamente para mejorar rápidamente el nivel salarial, porque ellos, cuando en China hubo un cambio de política con la crisis del 2008-2009, es decir, la gran crisis financiera global y un mundo debilitado que había dejado de comprarles, en un momento, ¿se acuerdan?, donde en los mares del mundo solo había 2 barcos con comercio, o sea, fue una caída atroz. China dijo, acá cambiamos. Nosotros tenemos un mercado interno muy poderoso y se dedicaron a desarrollar el mercado interno, a atraer población del campo hacia las ciudades. Muy acelerado, además, en un proceso aceleradamente, y acelerado. Claro, inyectando mucho dinero a la economía. ¿Qué se ve? Se ve, ellos dicen que tienen 70 millones de pobres, algunos periodistas chinos dicen que son 140 millones de pobres, 10% de la población, pero no tienen más hambrunas, primer punto. Y eso es muy importante, el tema de las hambrunas es central. Es un país que milenariamente sufrió hambrunas, a tal punto que cuando la gente se saluda, nosotros nos saludamos, hola, ¿cómo estás? El hola, ¿cómo estás? En mandarín quiere decir, hola, ¿comiste hoy? Claro, eso, de ahí viene China. Claro. Desde la revolución de 1949, ahora, los chinos crecieron 20 centímetros, son los más altos de Asia. Y, digamos, por el consumo, obviamente, de proteínas. Y la expectativa de vida es mayor a la Argentina, 80 años. O sea, han logrado una mejora en la población realmente central. Ahora, ¿están sufriendo la debilidad económica mundial? Sí. Es raro porque parece un oxímoron, es decir, ellos, digamos, el mundo no les compran
tanto, y ellos tampoco, digamos, por la debilidad económica, le compran tanto al mundo, con lo cual es como un círculo perverso donde China, que fue la gran locomotora mundial, el gran país emergente, empieza a funcionar a marcha más lenta y provoca una crisis al resto del mundo. Claro. Es una situación difícil. ¿Y ellos, el mercado, qué les interesa más? ¿La relación de Argentina como proveedor o como cliente? ¿O las dos cosas igual? ¿Qué dicen con respecto a eso? Da la impresión, les interesa mucho Argentina como cliente de sus productos, ¿Sí? son productos sofisticados. Pero debe ser les un interesa porcentaje muy poquito, ínfimo nada, de su comercio. absolutamente. Y eso no afecta a las pero les industrias interesa tener clásicas de Argentina. presencia, Ajá. a diferencia de otros tipos de inversor, que es el inversor que viene a vender. Conocemos múltiples empresas que les interesa para venir a vender a la Argentina. Ellos les interesa venir a radicarse. Es una manera también de exportar población, conocimiento y en ese concepto de imperio romano, de alguna manera, de tener presencia ellos en otros países. Vos decías, bueno, en el papel estratégico que le asignan a la Argentina tiene también que ver con esto de volver al mundo, de qué manera vuelven, porque es una parte de pensar estratégicamente un socio disputado, porque la disputa entre Estados Unidos y China comercial y como las áreas de influencia es muy grande. Entonces esta jugada china de decir, bueno, es la Argentina, no importa si era los Kirchner o ahora Macri, nosotros redoblamos esa apuesta. Me parece interesante cómo se plantea en este mapa también, porque uno piensa, naturalmente el gobierno de Macri tendía a recomponer relaciones con Estados Unidos, con Occidente, y quedaba como la incógnita de qué iba a pasar con los chinos. Me parece que los chinos rápidamente... Sí, y le fue muy bien a Macri con los rusos también. Bueno, pero Después no charlamos, lo contestás después de que volvamos de la pausa. Enseguida volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Auspicia este programa Banco Provincia. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. En Tucumán está tu historia. Celebremos juntos 200 años de independencia. En 2016, Tucumán tiene mucho para vos. Gobierno de la provincia de Tucumán. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Auspicia este programa. Claro, es simple. Seguimos en Asuntos Públicos. Nuestro tema de hoy, las relaciones entre Argentina y China, a propósito de que se hará la cumbre del G20 en la Argentina. Bueno, Silvia, vos comentabas antes que ahora Macri forma parte de una troika en la que está el presidente chino y la canciller alemana, ¿no? Sí. El G20
concentra el 80% del PBI mundial y el 70% de la población mundial. Y es un grupo que Argentina está en ese sillón, que es un sillón muy envidiado. España no está, Colombia no está. Montones de países, cuando Cristina Kirchner estaba en el gobierno, pedían desesperadamente que la sacaran a Argentina, sobre todo también con el default, etcétera, y querían ocupar ese sillón. Estamos ahí por Carlos Menem, porque como había sido el mejor alumno de la clase, lo habían puesto como un premio, claro, el Banco Mundial, los organismos, dijeron, pónganlo a Menem, y ahí quedamos. Bueno. Pero es muy bueno en función del aprendizaje que puede llegar a tener un mandatario. En esas reuniones que son absolutamente cerradas a la prensa, digamos, se discute. ¿Qué se discutió esta vez? Claramente la debilidad de la economía mundial y el temor a un aumento del proteccionismo, además de la crisis de los refugiados y todas las bilaterales paralelas que se dan en una reunión de este tipo. Lo central fue Siria. Hemos visto las fotos de Obama con Putin, las caras de hielo, donde bueno, todavía no encuentran ninguna solución. La próxima reunión del G20 va a ser en Alemania, por eso Angela Merkel está sentada en la Troika y después, o sea, 2017 Alemania, 2018 Buenos Aires. Pero ellos organizan cada 3 años, los anfitriones pasan a compartir esa dirección conjunta del G20 para analizar los temas, los debates, etcétera, y en el 2018 Macri, este año fue el anfitrión Xi Jinping, presidente de China, el presidente del G20, el año que viene será Angela Merkel y 2018 Mauricio Macri, primera vez en la historia que Argentina va a organizar una cumbre de estas características. No se sabe si va a ser en Buenos Aires, evidentemente van a tener que definir dónde porque requiere un nivel de seguridad, son cumbres preparatorias con muchísimo tiempo, en fin. Pero mientras tanto Macri participa, así como el saliente Xi Jinping, Angela Merkel y Macri van a participar y van a tener muchas reuniones, o sea que puede ser un aprendizaje muy interesante para la Argentina. Claro, porque además esto es interesante la continuidad de políticas de Estado, porque decir, claro, bueno, la llegada de Macri ahora en esta posición no la inventa, no es algo que se decidió en los términos de este mandato nuevo de Macri. Sí es ciertamente alguien mucho más proclive a una mirada pro mercado, que es la que se favorece en el G20, más que la que podía tener Cristina Kirchner, pero me parece que esta continuidad que vos planteás es interesante y algo que vos traías a colación sobre el decrecimiento de la economía mundial y el reflujo hacia nacionalismo, el artículo de Martin Wolf sobre, bueno, si finaliza la globalización es... Sí, o sea, hay una cantidad ya el consenso crece que terminó la era, por lo menos la globalización se estancó, porque así lo dicen los números, o sea, el crecimiento del comercio internacional con respecto al PBI mundial crece más el PBI que el comercio, ¿no? Los flujos financieros internacionales, las inversiones, los flujos de inversión transfronterizos, son todos indicadores de la globalización que antes de la crisis estaban por las nubes y hoy están bajo tierra. El aumento de las medidas proteccionistas, los muros que se levantan por todos lados, bueno, y síntomas, Trump en Estados Unidos, el avance de las derechas en Europa, el fracaso de las conversaciones entre Europa y Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio, ese es un dato crucial, porque muchos pensaban que la globalización era como un fenómeno de la naturaleza. No, es un fenómeno político y mucho tuvo que ver con el ascenso de China, lo que vos comentabas antes, Silvia, de que cuando China compraba, era la locomotora de la economía mundial, esto se reflejaba en las cifras del comercio internacional y parecía que el mundo arrastrado por China, ¿no? Claro. Ahora que China dejó de arrastrar, se cae la globalización. Esa es la nueva situación. Y aparecen también los conflictos y las contradicciones que tienen que ver con el desplazamiento de personas, porque la globalización financiera es una cosa, y la globalización entendida como la libre circulación de las personas hacia aquellos lugares donde tienen más oportunidad de trabajo, choca con un montón de cuestiones culturales, históricas y de intereses muy difíciles de administrar. Entonces los reflujos, mientras hay auge y hay comercio,
vamos todos, cuando empieza a haber un momento económico empiezan a aparecer las peores reacciones. La crisis humanitaria de Siria no es la crisis, no es Siria, es lo que significa toda esa inmigración, claro. Un país destrozado por políticas que tuvieron como directrices países del occidente desarrollado, Estados Unidos, Europa. Ahora las consecuencias es una población desplazada, destruida y generando las alertas xenófobas en el resto, ¿no? Eso creo que es uno de los problemas, que la ubicación, entonces, cómo se ubica China, la oportunidad histórica, es cierto, que hoy tiene la Argentina, en este caso en cabeza del presidente Mauricio Macri, de aprender y entender cómo se ubica el país en esa dimensión, ¿no? Mabel, vos que sos una experta, ¿cómo estás viendo Brasil? Mira, la situación de Brasil es grave, yo creo, la mayoría de los analistas serios plantean la existencia de un golpe blando, un golpe de nuevo tipo, porque si bien algunos se aferran a la existencia de intervención de los parlamentos, lo más palmario y evidente fue que pese a todas las pruebas que se demostraron de que Dilma Rousseff no había cometido un crimen de responsabilidad, no quedó probado, que era la única causal para pensar y además generar un desplazamiento de esa magnitud a una presidenta electa hace 2 años con el 54% de los votos, más allá de que las encuestas bajen luego, está siendo desplazada por un vicepresidente que en todo caso debió haber sido juzgado por los mismos cargos que tiene Dilma Rousseff y que cuenta con una aprobación del 1% de la población, o sea que es ínfimo, está recibiendo repudios generales y las decisiones que están tomando y el desmantelamiento feroz, y no solo eso, sino lo que significa hoy una avanzada y una ofensiva muy clasista en el peor sentido, de revancha hacia los sectores populares muy fuerte, que generan un clima muy explosivo. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Porque es cierto que hay errores políticos que están en cabeza de la propia Dilma Rousseff, que es la única de todos esos elencos no juzgada personalmente, no imputada por ningún caso de corrupción. Es una paradoja. Una mujer que es de toda una clase política implicada, de distintos partidos, en distintos negociados de corrupción, con imputaciones donde más del 50% de ese Senado, el más clasista de todos, son todos hombres y blancos, es como, bueno, hay muchos análisis de esto. Esto significa que esta mujer es desplazada de un cargo presidencial electo, si bien eso es bueno aclararlo, Brasil tiene un sistema presidencialista. El impeachment es una facultad parlamentaria, pero no hay reemplazo, no es como los sistemas parlamentarios donde la confianza se la dan los parlamentarios, entonces pueden hacer caer al primer ministro, porque es un primer ministro y el ejercicio institucional lo tiene un presidente, en el caso de las monarquías constitucionales los tienen los monarcas, y la continuidad del Estado la dan esas figuras, ¿no? Como en Italia, que hay un presidente. En este caso, la misma figura es la figura institucional, el presidente, como en la Argentina, y es, a su vez, el jefe del gobierno. Entonces, en ese desplazamiento es una violación de los criterios con los que funcionan los presidencialismos. Ahora, el sistema político brasileño es fragmentado. Pero o sea, el sistema político es un sistema presidencialista con una especie de injerto parlamentarista, que es la institución del impeachment. ¿Es así o me equivoco? El impeachment es una institución compleja que fue usada solamente, que fue usada cuando se desplaza a Collor de Mello, acusado directamente de corrupción y con pruebas sobre la corrupción. El tema, lo que ha quedado aquí, es que la acusación que se ha hecho sobre Dilma Rousseff no ha sido probada. Igualmente es como, no me importan las pruebas. Tenemos la mayoría y entonces te echamos. Entonces esto es una falla que tiene que alertarnos. No solo Brasil, que esto pasó en Honduras primero, pasó en Paraguay después, y parecía como que era de países más pequeños, parecía impensable que pudiera pasar en Brasil, y pasó, ¿no? Este sistema político de Brasil, complejo, fragmentado, y también hay una responsabilidad política muy seria del partido que fue gobernante, que es el Partido de los Trabajadores, que lejos de producir un proceso de articulación popular y de participación de su base social, fue mutándola desde tener inicialmente el apoyo
entre sectores de trabajadores industrializados del centro y sur del país, más capas medias intelectuales, progresistas, fue virando ese apoyo a el nordeste a partir de ayuda. Uno dice clientelar. Clientelar fue una transferencia de recursos a poblaciones postergadísimas que recibieron beneficios que de otra manera no los tenían y bien justo que los tuvieron, pero eso no se reflejó en un entramado de articulación política más denso que hace que nos parezca impensable para países como el nuestro, de amplia movilización popular, como no es que está ardiendo pero por completo hoy Brasil con un presidente designado con un 1% de los votos, un 1% de aprobación. Bueno, hemos hablado de los dos, los BRICS, nuestros dos socios, Brasil, que es el primero y que no tiene muy buenas perspectivas, y China, poco mejor, pero nunca se sabe. Gracias por acompañarnos, esto fue Asuntos Públicos.